Mira, cada vez que veo el estudio me flipo, te lo juro, que me flipo, alucino, mira el estudio virtual este que tenemos ahora. Estamos aquí, buenas noches a todas y a todos de nuevo al decreto especial inmigración, no es un tema menor. Estamos viendo lo que está pasando en Francia y estábamos comentando aquí con las compañeras y los compañeros off the record que precisamente mucho del voto que está arrastrando los partidos de ultraderecha, la principal razón que te da la gente es la inmigración. O sea, no te da una razón razonada, valga la redundancia. Simplemente ese es el tema que arrastra a mucha gente que de otra manera no lo haría a votar extremismo de derechas. Pero bueno, eso es lo que vamos a debatir aquí. Tenemos a dos invitados, tendremos dos más que se están sumando al estudio virtual de DDV Radio, pero empezamos ya porque lo primero es la audiencia y estamos aquí para hablar de inmigración, oportunidad mal gestionada. Felicidad Ruiz, que el otro día no pudiste entrar, ya todo bien, mejor toda tu vida, ya te ves mejor cara que la otra noche cuando te vi. Sí, ya gracias a Dios todo está en calma. Perfecto, pues bienvenida, deseando escucharte. Y Ángel Pasero, ¿cómo estás? Hace un par de semanas que no te veíamos. Pues sí, muchas gracias por invitarme, pues siempre es un placer enorme estar aquí en este estudio tan bonito, tan virtual y además en un medio informativo que es veraz, que dice las cosas como son, sin callarse nada, como debe ser el periodismo. Un periodismo de información y de formación de la opinión pública y que luego cada cual decida lo que quiere. Intentamos hacerlo. Que sepáis que estamos esperando a Isabel Osorio, que la tenemos muchas ganas de oírla porque ella además trabaja en el tema, ella es educadora social y nos puede comentar muy bien cómo está el asunto. Y a Xavi Sandoval, que nos ha dicho que estaba conectándose, que en 2 minutos se conectaba y que ya va a entrar. Pero vamos al tema. Hemos elegido este tema hoy, por lo que decía, ¿no? Por los sucesos en Francia y porque, bueno, pues que hablamos con la gente por ahí, nos interesa la política y vemos lo que pasa, pues estamos un poco así porque el tema de la inmigración, de la mala gestión de la inmigración, si es que alguna vez se ha gestionado algo, está llevando a que se convierta en un problema. Y como somos muy fans aquí del refranero popular de cuando las barbas de tu vecino veas cortar, pon las tuyas a remojar, pues hemos decidido abordar este tema que además, en campaña se está pasando también de puntillas, porque en realidad esta campaña se está pasando de puntillas por todo lo que importa. O sea, no se está hablando de nada, se está haciendo mucho ruido de todo y no podemos olvidarnos que hace una semana, escasa, 2, una patera se hundió delante de las costas de España, en aguas de España, murieron 23 personas, entre ellas un niño, un bebé, y vieron cómo se hundía la patera. Y nada, y tenemos pendiente el tema de la matanza de Melilla, que ha hecho 1 año ahora, y tenemos el tema de los menores de Ceuta, que ha hecho ahora 3 años, y que hay un proceso judicial abierto contra la delegada del gobierno en Ceuta y contra la vicepresidenta del gobierno de Ceuta, del Partido Popular. No sé, hay un montón de cosas y la gente cada vez está con ¿cómo diría yo? Con el racismo menos acomplejado, ¿no? Es la gente que ya no se corta, ya no está mal visto, ¿no? Y esto tiene mucho que ver también, pues como ha pasado antes, por ejemplo, con el machismo, ¿no? Que cuando entra una fuerza política que hacía bandera de algo que todos ya teníamos entendido que no podía ser, pues la gente como que mira, que ahí está, ¿no? Ángel, ¿qué opinas así para empezar el tema? Bueno, pues vamos a ver, es que ahora precisamente en estos, más o menos ahora, se cumple 1 año de aquello que ocurrió en Melilla, en la valla de Melilla, y que se sepa, aún no se han depurado responsabilidades. Todo se ha centrado en echar balones fuera, que si los que asaltaban la valla estaban en Marruecos todavía, que si estaban aquí, y ahí no ha pasado nada. Y estamos en un proceso donde el racismo, la homofobia, la fobia a la cultura, a la mujer, a la ciencia, está en auge. Es como decías hace un momento, el tema del machismo. Ayer aquí en Alcalá de Henares, en Madrid, hubo otra víctima. Y en más sitios ha habido otra víctima. 4 en una semana. 4 en una semana. 4 en una semana. No se puede decir que eso es una violencia intrafamiliar. Eso es un tema social muy duro, muy grave, que yo pensaba también que lo teníamos superado y resulta
que no. Y no me vale que me diga un señor que ha sido que es que hay divorcios muy duros. Pues mira, pues si hay divorcios muy duros, habértelo pensado, en fin, o sea, actúa, pero no se puede dar aire a esto. Y por lo demás, bueno, pues aquí sí que no conozco yo una ley definitiva sobre la inmigración. Comentabas que hace una pacera se hundió hace poco. También submarinos, o sea, helicópteros, aviones y tal, para rescatar a un submarino, sí, claro. De ricachones que pagaron 250.000 euros por ver los restos del Titanic. Ahí se movilizó todo y abría los telediarios. Y lo de la patera no lo abren los telediarios. Y es un problema humano y muy fuerte. Y como a lo largo del programa podemos comentar, hay soluciones para esto en África y qué duda cabe que también las teníamos que dar aquí. Feli. Bueno, yo lo que opino, es que la inmigración y todo lo que está pasando tanto en Francia como en otros lugares la están utilizando políticamente. O sea, para que otros partidos puedan salir ganadores. Y en Francia también he escuchado, bueno, me he estado informando un poquito y creen que también el tema de la inmigración se está utilizando políticamente para arrastrar a la gente a donde ellos quieren que vayamos. Xavi, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Disculpad, pero me he encontrado una señora que no paraba de saludarme. Y no importa. Bienvenido. Cuéntanos tu primera opinión. Estamos hablando de así en general, ¿no? De lo poco que se está hablando del tema de la inmigración en la campaña y, sin embargo, de lo que estamos viendo aquí en nuestro vecino francés, que tú conoces bien. Cuéntanos tu primera intervención al respecto. A ver, mi primera intervención es que yo creo que el problema en Francia no es un problema de inmigración. Yo creo que es un problema de racismo, ¿vale? Porque, por ejemplo, ese mismo chaval que atropellaron era ciudadano francés y a su abuelo francesa. Yo creo que en Francia, que la conozco bien, hay una parte de la sociedad que tiene un elevado componente chauvinista y racista. Y aparte de todos los problemas que hay sociales, económicos, los guetos que se han creado en la banlieue y todo esto, han generado, pero yo creo que el problema de demasiadas atribuciones que pueden disparar con demasiada facilidad en una banlieue de gente con muchos problemas económicos, que coincide que son hijos inmigrantes, pero esos son franceses con pasaporte francés, de raza negra. Y el problema es un problema de racismo. Concretamente no era negro, era argelino. De ascendencia argelina. Bueno, argelino. Es que ciertamente... Acaba Xavi y te doy paso, Ángel. Vale. Acaba Xavi. Vale, entonces yo creo que hay un elevado problema, y además hay un elevado problema de y no es un problema de migrantes. Mira, hace pocos días, oyendo que hablaban de eso, oí un comentarista en radio que decía que había un profesor en Francia que preguntó a sus alumnos de clase que cuántos tenían pasaporte francés. Y todos levantaron la mano. Y después les preguntó, ¿cuántos os sentís franceses? Y casi todos eran de familia de origen inmigrante y muy pocos levantaron la mano. Y entonces el profesor le pregunta, ¿y tú qué te sientes? Pues yo me siento negro, me siento argelino, me siento de esto. Porque la sociedad francesa no ha generado los mecanismos para una integradora. No los ha generado. ¿Pero tú crees que la sociedad española sí los ha generado? No. Estamos hablando de Francia. Estamos hablando en general. Hemos tomado el tema de Francia porque aquello de lo que decíamos, ¿no? Lo que pasa es que en Francia arrastran el fenómeno de África y de la inmigración
de raza negra, etcétera, desde hace bastante más que nosotros y generaron en unos momentos tremendos guetos. Tú vete a Marsella, por ejemplo. Vete a Marsella y como me pasé con el vete a Vic. O vete a Ripoll. Vete a Ripoll. No. Y mira lo que ha pasado en Ripoll. Espera, quiero escuchar a Ángel, que ha pedido la palabra antes. Ahora te doy la palabra otra vez, Xavi. Ángel. No, al hilo de lo que estaba diciendo Xavier, no son emigrantes. Este chico, obviamente no es emigrante, son franceses, hijos de emigrantes. Y vienen de un sistema francés que les marginalizan, no son obreros, no tiene una organización obrera detrás en estas movilizaciones, aunque sean obreros a ratos, es decir, porque tendrán sus trabajos y tal. En el caso de este chico, pues se estaba preparando para ser electricista y para y esto. O sea, que es una persona normal que con los problemas que tiene estas zonas que hay ahí. Que aquí, entonces al no, es una revuelta de cabreo, porque la policía pegó un tiro a este muchacho, creo que era en un control de tráfico, sin más, y ahí, bueno, pues, y también hay una raíz que es el desprecio hacia estas comunidades. La comunidad argelina, marroquí y tal, que existe en Francia y que en cierto modo también hay aquí, porque todos hemos visto circunstancias y esto no hace muchos años o hace ya unos cuantos años, recordé que aquí en Madrid un mantero salió del metro de Manuel Becerra en la calle de Alcalá, salió huyendo de la policía o de no sé quién y le atropelló un coche. Es decir, que esto que está ocurriendo en Francia es el tener esos guetos, que aquí en España también los hay, esos guetos, y en un momento dado estallan y nos llevan a esta situación, a una revuelta, que no es revolución, cuidado. No confundamos, es una revuelta ciudadana que tiene su violencia, pues lógicamente, o sea que la violencia genera violencia. O sea, que esto de lo de Francia, así a grandes rasgos lo veo así, porque hay una inflación, que la población lo sufre en su propia piel, es decir, que a lo largo del programa podemos seguir hablando de esto, si os parece. Sí. Mira, el otro día leí una noticia, ya le voy a dar la palabra a Feli, que ya ha vivido en uno de estos denominados guetos que existen aquí, que por ejemplo Vic, en Vic se inició Plataforma per Catalunya. En Plataforma per Catalunya, que ahora ha evolucionado a otro partido exactamente igual, por fin se quitan la careta, todos los nacionalismos, sin excepción, son racistas y excluyentes, todos, y ahora gobiernan en otro gueto que es Ripoll. Entonces, pero es que el otro día vi una noticia de la Generalitat de Cataluña que decía que planteaba, ojo, la Esquerra Republicana planteaba llenar la Cataluña vaciada, pueblos que no se había nadie, con inmigrantes, pues esos marroquíes, no sé qué, no, o sea, con inmigrantes, no de otra parte de España, que también lo consideran inmigrantes, sino con inmigrantes de fuera para, pues, dar sus papeles, su NIE, no sé qué, o sea, como si eso fuera una cosa progresista, como si eso fuera una cosa integradora y como si eso fuera, no sé, o sea, algo que no es generar guetos completamente artificiales y, bueno, un problemón como una catedral. Feli, ¿tú que conoces esas zonas? ¿Cómo se vive? Sí, porque además está Vic, Manlleu, Torelló, Ripoll también está cerca. Entonces ellos tienen sus barrios, ¿vale? Pero no porque nosotros lo hayamos discriminado, porque claro, aquí puede haber dos maneras de ver las cosas, porque hay también mucho inmigrante que no se integra socialmente. Porque, por ejemplo, en Vic, en Manlleu, en Torelló, muchos inmigrantes están trabajando en las cárnicas, tienen un poder adquisitivo más o menos como nosotros y ellos mismos no se integran a la sociedad. O sea, les cuesta muchísimo adaptarse a lo que son nuestra cultura, nuestra manera de hacer. Entonces, yo creo que aquí hay dos pasos. Por ejemplo, yo lo que he vivido en Manlleu, en Torelló y en Vic, se les ha integrado socialmente. Sí que ha habido el señor aquel que dijo primero para nosotros y luego a los inmigrantes. Plataforma de Cataluña, no me acuerdo cómo se llama el tío, que generó Plataforma de Cataluña, sí. Exacto.
pero no han tenido ningún problema en estas zonas. Y os estoy hablando de zonas que hay muchísima inmigración, tanto de inmigración marroquí, negros, o sea, y cada uno tiene sus guetos. No es porque les hayan mandado allí, es porque ellos mismos se van uniendo entre ellos y no han tenido ningún problema porque han tenido trabajo, han tenido asistentes sociales y toda clase de ayuda, pero a ellos también les cuesta mucho integrarse socialmente. Pero es que, claro, aclaremos el concepto integrarse. ¿Integrarse qué es? Es que esa es la cosa. ¿Integrarse qué es? Porque yo creo que políticas de integración no se está haciendo ninguna. Porque cuando tú dices, se va en sus barrios, no sé qué, no sé cuánto, para arriba, para abajo y tal. ¿Vale? Porque, por ejemplo, y ese es un tema que nosotras abrimos constantemente. El tema, o sea, porque hay varias inmigraciones, porque, por ejemplo, todo esto que estamos hablando no pasa con la inmigración, por lo menos en Cataluña o en otros sitios, en Madrid tienen un poco más de problema, pero no pasa en ningún lado, casi ningún lado, con la inmigración latinoamericana. Entre otras cosas porque el lenguaje, que es la barrera más importante que tenemos, no la tenemos. Entonces, eso facilita muchísimo cualquier tipo de integración, cosa que no pasa con la gente africana. Pero lo que iba a decir, ¿no? ¿Qué es integrarse? Porque hablemos del famoso velo, hablemos del Islam, hablemos de cómo el Islam, una parte del Islam o una parte de cómo se practica el Islam choca directamente con los preceptos de los derechos fundamentales básicos constitucionales, por mucho que haya libertad de religión. Y se deja hacer como una especie de integración, pero eso no es integración, eso es reafirmación de determinadas maneras de hacer que no están en acordes, pero ya no con una legislación, sino con los derechos humanos en general, ¿no? Entonces, tenemos problemas con las mujeres que vienen de fuera, del África. Y como decía Meritxell el otro día, no me acuerdo dónde, también muchos problemas ahora con las que vienen de Pakistán y de la India. Barreras lingüísticas insuperables. Y nadie está haciendo nada por esas mujeres. Es que no saben hablar. Yo me he encontrado casos de mujeres que llevan aquí 3 o 4 años y no hablan un pejo de castellano ni de catalán. Entonces, ¿cuál es la política que se está haciendo? Xavi. A ver, yo vivo en una zona de playa, pero la capital, digamos, es el Vendrell, que es el segundo sitio después de Vic que tuvo durante mucho tiempo de plataforma para Cataluña, ¿vale? Hasta que llegaron a tener 5 concejales, ¿vale? Y el Vendrell es una población... Otro sitio que también tela. Que tela marinera, no como Marsella todavía, ya te lo digo yo, ¿vale? Pero, no es tan grande tampoco, pero proporcionalmente no sé cómo estará. Es bueno, sí. Yo que conozco Orán y conozco diferentes ciudades de Argelia, pues según qué zonas, pues no, con el climita que hace aquí en verano y todo esto, visualmente no le ves demasiada diferencia, ¿no? Digamos. Pero yo creo que las políticas de integración que no se hacen, porque por ejemplo aquí en Vendrell hay una carretera que le llaman la carretera de Valls, que es una calle que ya nadie institucionalmente ni entra, ¿eh? ¿Vale? Yo creo que no hay políticas de integración y además hay la ignorancia de que aquí no va a pasar nada. ¿Por qué? Porque esto no es un problema. Porque somos molones, sí, no somos mediterráneos, no tenemos problemas con nadie, nos va la fiesta. Se están creando los guetos porque la institución no impide que se creen los guetos, no intenta hacer una ciudad más heterogénea, es decir, que la gente se mezcle más, no lo intenta, ¿sabes? Porque también hay fronteras económicas, una serie de cosas que, claro, la gente que viene migrante con poco dinero, pues se va a donde gente de ahí de toda la vida ya no quiere vivir porque se han hecho una casita mejor en otro parte del pueblo y se van generando los guetos. Pero no hay, yo creo, sinceramente, que hay mucha inconsciencia política.
Bueno, la cosa es lo que estábamos, antes de que tú llegaras, estábamos hablando al inicio de la tertulia de que no es tema, la inmigración no está siendo tema en la campaña, cuando es un tema fundamental, para bien y para mal por la mala gestión y para bien porque todos los indicadores económicos, todos los indicadores económicos dicen que sin la población inmigrante no hay manera, por ejemplo, de soportar el sistema de pensiones ni de nada. Porque no hay gente que trabaje. Déjame en un momentito al chat porque he visto unos comentarios para Ángel y le doy la palabra a Ángel de una pregunta que le quiero hacer. Aquí Ruth nos dice, y es cierto, que Nael, el chico al que mataron accidentalmente, no fue como en Estados Unidos que le pegaron 2 tiros, pero lo mataron. Iba en un coche de alta gama sin edad para conducir y estaba citado por la Fiscalía para septiembre. No tiene antecedentes penales porque era menor de edad, pero sí tenía ficha policial. En las protestas de 2015 las pararon, sigue Ruth, hablando de Francia, por el aviso de que si seguían les quitaban las ayudas. Ayudas dos están. Otra cosa es trabajar, además de los valores y la cultura. Remedios nos dice, creo que hay un problema grave de integración cultural junto con un empobrecimiento general de la clase obrera. Muy interesante. La patronal quiere mano de obra barata y no hay gestión sensata. Maribel nos dice, en el hospital donde trabajo acuden mujeres migrantes, sobre todo de Marruecos y de países del este. Las segundas aprenden rápido el idioma, las primeras no. Suelen venir con sus parejas, que son las que traducen. Ellas no hablan porque están en casa, no socializan y siempre acuden a todo acompañadas, con lo que eso significa. Ruth dice, si quieren vivir en grupo no es incompatible con las normas de todos aquí. Ángel, cuando oímos eso de es que todas las ayudas se las dan a los moros, Perdón, sabemos que no es verdad, pero que es el run del que beben determinadas siglas políticas. Perdonad por la garganta. Es que también hace unos años se decía que todos los comercios chinos, todas las tiendas estas de chinos, de albazares y tal, que no pagaban impuestos. Sí, y fue el presidente de la patronal el que tuvo que salir a decir, no señores, estos pagan impuestos como todo el mundo. Es decir, se suelta el bulo y ya demonizamos en este caso eran los chinos. Entonces, y ya fue el propio presidente de la patronal que dijo, no señor, aquí todo el mundo pasa por taquilla, todos pagan. Y uno de los comentarios que ha salido es muy cierto. Claro, lo que se quiere es una mano de obra barata. Y la patronal, ¿qué está ocurriendo en Andalucía? Con las marroquíes recogiendo fruta, que un autocar se despeñó, en fin, es decir, que están en unas condiciones y luego después, y los que ya están aquí, integrarse, sí que se están integrando las generaciones jóvenes. Es decir, eso sí se está integrando, porque ciertamente hay, sobre todo en el mundo de los musulmanes, de los árabes, que las mujeres están marginadas. Eso, sea su cultura, no sé qué, eso se tiene que adaptar a las normas de lo que tenemos. La integración es respetar lo que hay. Que tu casa quieres que estés con el velo, pues estás con el velo. Pero lo que no puede ser, también tenemos aquí las monjitas que van disfrazadas de monjitas por la calle. ¿Verdad? O sea que tampoco saquemos las cosas, pero que es complicado eso, y es por la brecha salarial que hay, la brecha económica. Porque fíjate, en cambio, los de los países del este, sí se han, aunque tienen sus guetos, sus bares, donde sí se han integrado más y dominan más el idioma. Y sobre todo, las generaciones más jóvenes dominan el que hablan en casa y el que tienen fuera. Entonces, la integración es como la población gitana, pues que se adapten a lo nuestro. Pues vamos a ver, estamos en una sociedad multicultural donde sí que nos tenemos que respetar todos, pero y no imponer nada a nadie, siempre y cuando no saques los pies del tiesto. Como decía está en el chat antes esta compañera, esta oyente, decir que sí, que este chico iba en un coche de alta gama. Perfectamente, le pararon en un control y se ve en un vídeo que el policía tiene una pistola en la mano. Ojo, que yo no soy de los que dicen que la policía disparó sin más. Algo habría, pero estas luchas de Francia, esto que está ocurriendo ahí ahora, no son la lucha por las pensiones, no es la lucha de los chalecos amarillos, llega un momento en que es una revuelta, vuelvo a repetir que es una revuelta, no es una revolución, ni revolución cultural ni nada, y además está muy lejos, como se ha escrito en algún sitio, de que sea el Black Power que se dé en Francia.
Yo eso no lo veo. Y aquí nos falta en España una cultura todavía grande de aceptar al que viene de fuera, porque si nos hacen los trabajos que no queremos, adelante. Pero en cuanto que quieras prosperar, salvo que vengas con un apellido, con una cosa, entonces ya eso te iba a decir, porque yo creo que el problema no es que vengan de fuera, el problema es que vengan pobres de fuera, porque acuérdate cuando llegaban a Marbella cada año, que llegaba a Marbella el rey Fat con toda su trupe, que había cola, que yo me acuerdo de eso de verlo desde pequeñita, cola dando la vuelta a la ultramansión hortera, que si podía ser hortera porque se había hecho una réplica de la Casa Blanca y en Marbella, se puede ser más careto, ¿vale? Y la gente haciendo cola para trabajar para el rey Fat, y todos los comercios de Marbella se frotaban las manos porque el rey Fat, claro, llegaba a una pastelería y compraba todos los pasteles, llegaba a una joyería y compraba todas las joyas, claro, la Marbella, bueno, vivía el año de los 3 meses del rey Fat, ¿no? Entonces no es un tema solo de la inmigración, es un tema de la inmigración pobre. ¿Vale? De todas maneras, lo que está saliendo sobre todo en el chat es un asunto que quiero comentarle a Feli, Xavi, cuando quieras puedes intervenir, de lo que es la barrera lingüística, ¿no? De lo que están diciendo, sobre todo las mujeres pakistaníes y marroquíes. Yo creo que las marroquíes ya están un poco más integradas, pero sobre todo lo veo con el tema de las pakistaníes. No hablan nada. Y que lo que decía Maribel es muy cierto, a todos sitios van acompañadas. ¿Vosotras qué hacéis desde vuestra asociación ahí en La Noia? Atención también a casos y que hacéis... pues un poco de seguimiento. ¿O van algunas de estas mujeres? ¿Cómo os apañáis? ¿No van? ¿No están en las instituciones? ¿No se sabe qué les pasa, ni qué es de su vida, ni cómo piden ayuda? ¿Qué es lo que pasa? Porque claro, pues, si no se puede hablar, muchas veces a mí, por ejemplo, lo que me ha pasado es que vienen con los hijos o las hijas y traducen lo que pueden o lo que quieren y demás, ¿no? Por eso me gustaría que hubiera estado Isabel, que al final creo que no ha podido venir, que nos lo hubiera contado, porque ella trabaja directamente con muchísima población inmigrante y no encuentra problema. Entonces, ¿vosotras cómo lo hacéis, Feli? Bueno, primero que, por ejemplo, a lo que es todo lo que se refiere a la mujer, no vienen a nada. Ya. Eso empezando por ahí. Luego, aquí en Cataluña sí que es verdad que hay unos cursos gratuitos que ofrecen los ayuntamientos para aprender a hablar el catalán o el castellano, pero es que no asisten las mujeres. Todas las mujeres incluso van al médico, si no es con su marido o con su hijo, pero nunca las verás solas porque es que no saben hablar el idioma. Casi nadie sabe, y es que no las ves. No las ves en las fiestas, no las ves si hacemos algo por la mujer, están totalmente apartadas y desintegradas de lo que nosotras vivimos día a día. Pero ellos sí se ven. A ellos sí, ellos están por todas partes. Van a tomar café a sus sitios, a donde tengan que ir, pero ellas no se les ve en el parque con los niños, pero nosotras no nos podemos acceder a enterarnos de si les pasa algo, si tienen algún problema, nada, porque es que no les dejan aprender el idioma. Es imposible. Sandoval. A ver. Ferrer, Sandoval. Siempre matando a mis padres. A ver, ¿qué quiero decir? No, es que aquí somos una radio feminista, nos gusta el apellido de tu madre, nada más. Es muy preocupante lo que la compañera Felicidad dice, ¿no? Pero analicemos las cosas desde otro punto de vista. De allá donde viene, esa también es su normalidad. Ya, pero eso no se trata de eso, porque tú cuando vas tú a otro sitio te adaptas a su normalidad, no te llevas tu normalidad contigo. Pero déjame acabar, mujer. Estoy diciendo que para la señora esa que solo va acompañada por su marido y por su hijo, o por su hijo, para ella es normal. Y ese es el problema, que para ella es normal eso. ¿Vale? Ella lo ha vivido aquí y lo ha vivido de donde viene. Y generar este cambio cultural es muy complicado, sobre todo en gente que no socializa. Claro, sobre todo si no haces nada. Claro. Si te escuchas, no, esta es su cultura, chingale, pues ya está. A ver, las administraciones
han de encontrar los mecanismos para que esto no pase. No basta para que hablen, sino hay que primero generar mecanismos para que entiendan la necesidad de socializarse, ¿vale? Pero que las mujeres saben perfectamente que se tienen que socializar, no se socializan porque no pueden. Pero perdonad, aquí por ejemplo, la alcaldesa de aquí, ¿vale? O sea, no se ha preocupado de estas mujeres en su puñetera vida, pero ahora cuando han venido las elecciones, bien que ha corrido para poner sus votos. Entonces, lo que tienen que hacer estos mandatarios o mandatarias, preocuparse por estos temas, no solo cuando la tienen que votar, sino en el día a día. A ver, vamos a ver, lo que hay una cosa está clara, las mujeres inmigrantes no son imbéciles, ellas nos ven, hace 40 grados, ¿qué pensáis? Que ellas prefieren ir todo tapadas en lugar de ir en pantalón corto, como sus respectivos maridos que van tranquilamente en pantalón corto y camiseta, y aquí no pasa nada, las mujeres no son idiotas, lo que pasa es que las mujeres tienen que tener herramientas para romper esas barreras que se les han impuesto, como bien ha dicho Xavi, en origen, pero que aquí no tienen que tener, no tienen por qué hacerlas, porque aquí se supone que hay unas herramientas para que las mujeres no se sientan discriminadas, hayan nacido donde hayan nacido. El problema es que la clase política no se atreve a hacer nada porque está cagada, vaya que la llamen racista, porque diga que las mujeres no hay derecho a que las mujeres se tengan que bañar en la playa con vestidas, o que no hay derecho a que la Generalitat apoye que las niñas tengan que ir a las piscinas con un puñetero burkini. ¿Pero esto qué es? ¿Eso, lo del burkini es integración? Una mierda, perdonad que lo diga así. Eso es una cobardía y una jugarreta para las pobres niñas. Porque ¿cuándo se van a poner las niñas un bikini si se puede llevar un burkini? Ángel. Sí, la pelota está en el tejado de la administración, que no se lanza una política de inmigración, una política de integración cultural y a todos los niveles. Eso es lo primero, lo estáis viendo en los pueblecitos pequeños, grandes y de todo. Y que ahora solo se acuerdan de los inmigrantes justo los que no se tenían que acordar, los que son para echarles. Para poner barreras y que vengan, sí, que nos frieguen el suelo, pero luego después que se vayan a su casa. Porque tened en cuenta, hay varias clases de migrantes. Por ejemplo, los sirios con la guerra que tienen allí montada desde hace años, claro, no se les recibe con los brazos abiertos como se recibió a los ucranianos. O a los pobres yemeníes. O los yemeníes, los palestinos, es decir, tenemos una geografía enorme donde hay conflictos y esto. Y también aquí en España, hace años, lo sabéis de eso, venían los ricos de Europa a curarse aquí. Se empadronaban en Denia, en Castelldefels, no sé, por decir nombres, y tenían la sanidad gratuita y venían aquí 3 meses a curarse a un balneario. O sea, que todo eso, hay emigrantes de primera, segunda, tercera y hasta no sé qué categoría. Y eso, si no se ataja fuerte, porque decía el Banco de Bilbao, creo que fue hace unos años, decía que necesitábamos 100.000 inmigrantes durante no sé cuántos años al año para sacar adelante esto, porque somos una población mayor. Y hay trabajos que aquí no se hacen. La hostelería, por ejemplo, por las condiciones, por mil cosas, hay un déficit de empleados, pero eso es una cosa de la administración, de saber qué es lo que queremos y dónde estamos y tratar a estas personas como seres humanos, que lo que decís de las mujeres afganas, por ejemplo, pues si vienen aquí, joder, el burka o esto o lo otro, pues mira, si eso no es tolerable, en una sociedad libre, ni en aquella sociedad que tuvieron un retroceso desde el 2022 o para acá, o sea, hace un par de años un retroceso otra vez con la llegada de los talibán. Ahora en agosto se cumplen 2 años, que los dejamos ahí tirados por el culo. Por motivos políticos, por intereses económicos, se volvió a esa situación. O sea, que eso no sé si es para este debate, pero sí que nos da para otro.
Dejarme que voy al chat, que Aquí está llenísimo, y le doy déjame ir al chat y te doy la palabra, Xavi, que hay un montón de comentarios. Marta dice, integrarse creo las culturas y en primer lugar debería intentar aprender un poco el idioma, creo que es lo principal. Ruth nos explica, soy de un pueblo pequeño y hay mucha inmigración marroquí, argelina, rumana, de todos los lugares. Hay quienes se integran y quienes no, y en esos casos son los primeros los que sufren a los propios. Ruth recuerda que el chico de París es la segunda vez que se les iba y que comparar las monjas con las musulmanas es muy torticero. Paula nos saluda, nos dice buenas noches y Marta nos dice, es normal que la juventud se adapte. Lo primero que están obligados a primaria, en secundaria, en los colegios tienen que aprender como mínimo el castellano. Ruth, de obra. Y ahora vive una mujer velada casi todo el rato en las cortinas. Aquí hay algo que se ha puesto mal. Algo que se ha salido mal. Ruth dice, ellos dejan las chilabas y el vestido, y Remedios dice, a la derecha le da igual y a la izquierda más de lo mismo, pero adorna con relativismo cultural mal entendido. Xavi. A ver, yo no creo que sea una cuestión... A ver, este país, mira que es curioso, ¿eh? Este país hace 40 años era un país de migrantes. Iban a Alemania, el Martínez Soria, ¿os acordáis de las películas de Martínez Soria y todas estas historias? Era un país de migrantes. De gente, después de la guerra civil, fue a México. Yo nací en México por eso, porque mi padre emigró a México, ¿vale? Es un país de migrantes. Y un país de migrantes que una vez cuando han vuelto estos emigrantes, los hijos de estos emigrantes no entienden el fenómeno migratorio. Esto es una cosa que no acaba. Pero esto pasa en este país. Y pasa mucho. ¿Eh? Es decir, en Francia, que no es un país, todos los países son de migrantes, pero Francia no es un país tan de migrantes como era España, los españoles emigraban a Francia, ¿vale? Los guetos que ha generado, hay una profunda crisis económica, hay una pérdida de puestos de trabajo importantes que provocan las nuevas tecnologías, etcétera, etcétera, etcétera. Se han generado unos guetos antes que los nuestros y ahora están explotando estos guetos. Sí. ¿De qué nos ha de servir? ¿De qué nos ha de servir? De ver dónde han cometido los errores ellos. Y intentar implementar políticas y acciones para que esto no pase. Pero claro. Pero Xavi, por ejemplo, pregunta directa. ¿Tú crees que la propuesta de la semana pasada, déjame, no te hago una pregunta directa porque estás hablando de eso, déjame un segundo. Es lo mismo para Vox. Claro. No, olvídate de Vox. La propuesta de la Generalitat de Cataluña de hace 2 días de vamos a llenar los pueblos vacíos con inmigrantes, ¿a ti eso te parece una política integradora? Me parece cumbaya. Pero además, ¿quién piensa eso? ¿Eso quién lo piensa? O sea, ¿en base a que alguien dice, hostia, qué buena idea he tenido, tío? Vamos a coger a todos los moros y los vamos a meter allí en San Juan de la Torrada. Pregunta, ¿quién piensa en Esquerra Republicana? Yo qué sé, pues gobierna la Generalitat de Cataluña y son decisivos en el gobierno de España, entonces no me jodas. Yo, catalán, que he apoyado el procés y todas estas cosas, me pregunto, menos mal que no conseguimos el proceso, porque si nos han de gobernar estos tíos lo tenemos claro. Bueno, voy a la última intervención porque se nos va el tiempo. Feli, Ángel y Xavi para cerrar. Feli. Bueno, yo lo que tengo muy claro, que es lo que he dicho antes, que los políticos se tienen que preocupar más de todas estas cosas. Yo antes quería decir que este año vamos a tener en las piscinas un cachondeo porque vamos a estar unas en topless y las otras tapadas como con burkas. Entonces yo creo que en vez de ver todas estas disparidades y de una cosa y de otro extremo, es intentar no solo hablar con estas personas cuando necesitas votos, sino preocuparte en que todos vayamos a una integración social. Además de que cuando piden el voto de la mujer ni siquiera van a pedirse a la mujer, van a pedirse al imán de turno. Exacto. ¿Vale? Bueno, eso a los hombres. A los hombres, se reúnen con los hombres. Efectivamente, porque yo no he visto ninguna política que vaya a reunirse con las mujeres en una mezquita.
que eso lo explica muy bien la Mimut, que dice, oiga, ¿por qué vienen ustedes? O sea, ¿qué tipo de voto está buscando usted? Oiga, no, es que claro, eso es flipante. Ángel. Sí, desde luego al que se le ocurrió decir eso de que vamos a llenar la España vaciada con inmigrantes, hay que subirle el sueldo, ¿eh? Sí, hay que subirle el sueldo para que se vaya al loquero. Porque, darle dos medallas, una por tonto y otra por si la pierde, tío. O sea, claro. Exactamente. La inmigración española en los años, hace 40, 50 años, cuando se marcharon a Alemania, muy poquitos hablaban el idioma. Y muy poquito vinieron hablando el idioma, porque se crearon casas de España en Múnich, en Berlín, etcétera, 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 en Francia, y los españoles trabajaban con el nativo de turno, pero luego se iban a su gueto, por decirlo de alguna forma, y ahí hacían todos. Yo creo que todo esto es la violencia del abandono de las zonas enteras que se han despojado de sus derechos más elementales, la pobreza que también hay en España, y hay una población muy alta, un porcentaje muy alto de población en España que está en el umbral de la pobreza. Y me gustaría hacer una reflexión, si me lo permites luego al final, o si esto es el final. Ya es tu final, hazla. Vale, pues dos cositas. Una de ellas, sumar. Yo soy optimista, por algo soy comunista, si no, pues no podría ser optimista. Quiero ser optimista y de que el día 23 ocurra algo. Sí que con esas promesas, seguro. Lo hablaremos. Con esas promesas de te doy 20.000, te doy 10.000 y yo te hago una casa más grande que la que te ofrece etcétera, etcétera. Pues mira, pues muy bien. Decía Tierno Galván allá por los años 80 que las campañas electorales, las promesas electorales están para no cumplirlas. Exacto. Lo que sí que ya lo dijimos aquí en este programa en una ocasión, que tenía que existir la revocación de los cargos públicos. Claro. Si tú me has prometido esto y no lo haces, a tu casa. Punto. Pero, ya sí que ahora termino con un tema sobre África. Ahora se cumple un año, más o menos, de una reunión que estuvo Macron en Ghana. Y el presidente de Ghana, Nana Akufo-Addo, le dijo a Macron que le dejó planchado, porque fue un discurso de este mandatario lleno de soberanía popular y africana por los 4 costados, en el que llamaba claramente a la diáspora que ha salido de África que vuelva allí. Y Ghana rompió con el dólar. O sea, es decir, que los pueblos africanos debían de pensarse el volver a recuperar todo lo que se les ha robado. Que sí, que se les ha robado, saldrán a echar algo diciendo que no se les ha robado, joder, pero que es así. Y entonces hay que volver a eso. Y nada más, que muchas gracias, es un programa extraordinario y fenomenal. A lo que estás diciendo, Ángel, les recomiendo a toda la audiencia que la entrevista que hemos hecho esta semana en la escuela con Nuria, sobre esto que estás hablando, sobre África, sobre cómo, por ejemplo, el grupo Wagner está expoliando sí. África con el beneplácito de los gobiernos locales y extranjeros. Les recomiendo mucho que escuchéis esa entrevista. Está como siempre en nuestra app, en nuestro iVoox, en nuestro Spotify, en todos lados, con el profesor Juan Manuel de Faramiñán. De verdad, es el tema, le has dado en el clavo. Xavi, para acabar, rápido. A ver, voy a ser breve porque el tema es muy largo y no me da tiempo de decir todo lo que quiero decir. Felicidad. Esperemos que después del 23 no todas tengáis que ir con burka. ¿Vale? Esperemos eso, ¿vale? ¿De acuerdo? Y después, Ángel, un placer. Yo no soy comunista. Ser optimista en el Vendrell no es bueno porque es el eslogan del alcalde socialista y no es demasiado... Vamos a ver qué ocurre. Peculiar, pero... Creo que hemos de hacer un llamamiento a la participación electoral de la gente. Oye, pero ¿por qué estamos de que no ha empezado la campaña todavía, tío? Que todavía nos quedan 2 programas de aquí a las elecciones, colega. Me estoy metiendo cuña electoral. La que se nos puede caer. Las mujeres tenemos poco miedo con eso. Con tanto Sanders que tiene este país, que se piensa que Hitler era bueno, no era tan malo, tendremos un problema.
Bueno, voy un momento al chat, que hay 3 o 4 comentarios antes de irme. Dice Rocío, Ruth, perdón, cuando se acabó el trabajo volvieron a su casa hablando de sus abuelos. Mi abuelo volvió hablando francés. Remedio dice, las tensiones se viven en barrios de clase obrera. No creo que en España tenga un problema con la integración de la población migrante, pero el caldo de cultivo es crítico. Hay una pésima gestión política de esto. Ruth, nosotros decimos virreinatos y otros colonias, y ahí lo tienen. María dice, desde Francia ya están metiendo miedo. Familia, ha sido un verdadero placer. A toda la audiencia os informo, que seguramente ya lo habéis visto, de que tenemos app de DLV Radio, la podéis bajar en Play Store, Google, como cualquier otra cosa, y está súper chuli, así que bajaros la app, que ahí sí no os perdéis absolutamente nada. Y por otra parte, pues nada más, gracias Ángel, gracias Feli, gracias Xavi, gracias a toda la audiencia que está comentando en el chat, y nos vemos aquí la semana que viene en el decreto. Muchas gracias.